Hola, muy buenas. En este vídeo voy a explicar de una forma breve lo que significa la sanación transgeneracional. Bien, tal como se explica también en los apuntes, la idea es que el individuo no se enferma, no entra en conflicto solamente por sí mismo, no es solamente algo que necesita la persona liberar de un problema que tiene o de un evento propio, sino que la persona puede enfermarse o entrar en conflicto en relación a una interdependencia, en relación a los demás, forma parte de un sistema. El principal es el sistema familiar. Entonces puede ser que una persona se enferme generando o una compensación o una situación que alinee los intereses de la familia, pero al hacerse de una forma inconsciente pues genera desequilibrios. Es como un niño que se enferma para que sus papás permanezcan juntos y no se separen. O una persona que adquiere una enfermedad como una forma de conseguir la atención que de otra forma no le darían. Pero puede ir mucho más lejos. Hay veces en las que la forma en que una persona se enferma tiene que ver con cosas que pasaron en generaciones anteriores en la familia. Es decir, que alguien podría tener una enfermedad no heredada, no genética en ese sentido, sino que ante una situación que pudo haber sido de un evento traumático para el abuelo, una intoxicación, por ejemplo, que eso en un nieto que esté tomando esa carga del abuelo, pues de pronto genere alergias alimentarias o genere problemas de alimentación, cosas así. Me he encontrado casos como el de una persona que después de una infección gastrointestinal le tienen que pues, cambiar todo, en un acceso de tos se le van los puntos, las tripas fuera otra vez, la vuelven a operar para poner una malla, de la malla se desprende una esquinita, lo perfora de nuevo, le tienen que volver a operar. Cuando yo me pongo a checarlo digo, mira, aquí se ve que hay un tío tuyo que ha muerto y muere por algo que tiene que ver con el intestino, con el estómago. Y dice, resultó que hace poquito se enteró que su tío mayor mató a su tío pequeño accidentalmente con un disparo en las tripas. Me acuerdo también del caso de una persona que traía una serie de cirugías de infancia que le habían hecho prácticamente un agujero, una forma de agujero en el abdomen. Cuando lo estábamos mirando, resultó que había una doble carga. Por un lado, otra persona independiente que estaba también conmigo estaba percibiendo un animal y yo de pronto le digo, siento como si te estuviera devorando un animal. Traía una memoria de ser devorada por un animal y su cuerpo reprodujo esa memoria. Igualmente traía la memoria de una deuda, de un pago, se sentía que había algo que tenía que ver con el papá, con el papá. Y resultó que el papá, siendo médico, había tenido una serie de malas prácticas médicas y una serie de denuncias. La hija, lo que sufrió y por lo que le quedó el abdomen de esa manera, es por malas prácticas médicas, por equivocaciones que tuvieron los médicos al tratarla a ella, ¿no? Entonces se producen compensaciones o pagos. Puedo seguir. Muchas enfermedades raras tienen que ver con memorias que estamos tomando de partes externas a nosotros. Ya sea que el cuerpo trata de representarlo de una forma literal o de una forma metafórica. A veces cada parte del cuerpo representa un tipo de emociones diferentes y en función de lo que quedó atrapado en la familia, pues así pasa, ¿no? Incluso, por ejemplo, pérdidas de hijos de nuestra abuela, si nosotros estamos tomando esa carga, de pronto se reproducen miomas, que es como tratar de tener dentro del vientre, como reproducir algo que faltó en el sistema familiar. Miles de ejemplos. La cuestión es que la sanación transgeneracional implica que no estamos viendo a la persona aisladamente, sino en relación a las memorias que toma de su sistema familiar, ya sea eventos específicos o sea una forma de relacionarse. La creencia en las mujeres de que los hombres son peligrosos. Finalmente van a traer siempre hombres peligrosos o van a traer hombres que no puedan tomar su fuerza para que sean como niños pequeños y que sean controlables, manipulables y tenerlos pues, emocionalmente castrados. O la idea de que hay de que el sexo está mal o que el sexo es vergonzoso o que está mal disfrutarlo, ¿no? Entonces esa idea puede llegar a generar problemas, múltiples problemas de infecciones vaginales, de olores, de cosas que impidan al hombre acercarse a esa genitalidad o en general
va a hacer que la persona se relacione desde la vergüenza, o le va a generar cosquillas, o le va a generar sensibilidad. O sea, el cuerpo va a tratar de accionar para confirmar o compensar las creencias que ha tomado el sistema familiar. Entonces, hay muchas formas de poder trabajarlo una vez que accedemos a esa idea de que, de alguna forma, a través de entrelazamiento cuántico, a través de los campos morfogenéticos, a través de memoria familiar, memoria inconsciente, a través de la epigenética, como sea que queramos tratar de explicar este fenómeno, que es real, aunque no sepamos bien cómo se transmite, lo cierto es que hay que entender la practicidad, la utilidad de que al liberar esas memorias en el sistema familiar, la forma en que eso resuena con el inconsciente de la persona hace que la persona libere automáticamente esa forma de relacionarse, esa inflamación o esa atrofia o esa hipertrofia en ciertos músculos o tejidos. A mí me ha pasado muchas veces estar tocando a la persona y mientras voy dando frases y voy permitiendo que se libere la carga emocional, sentir como automáticamente baja la inflamación, la tensión y estas se despegan cicatrices directamente bajo mis dedos mientras se hace el trabajo. Es decir, que el cuerpo reacciona espectacularmente al trabajo emocional, más aún cuando está en contacto con el cuerpo, aunque no estemos haciendo una manipulación corporal como tal. Me remito a los trabajos con terapia neural, donde en mi propio caso, al poner inyecciones de procaína en algunas cicatrices, se generaba todo un desbloqueo emocional de lo que pasó cuando yo era bebé y tuve esa cirugía. De manera que podemos ver que el cuerpo sí está guardando información de nuestros eventos traumáticos emocionales. Es como si el impacto en el sistema nervioso de lo que estaba sucediendo se hubiera quedado guardado, hubiera generado como un cortocircuito que a su vez genera una inflamación, que a su vez genera una tensión, que a su vez genera disfuncionalidades. Cuando eso no es estructural, sino que es la respuesta a esa irritación, al liberar la carga energética de esas emociones o de esos traumas, se disminuye, se alivia la irritación nerviosa y automáticamente el cuerpo cambia. Es más, hasta podemos identificar posturas corporales, por ejemplo, de si me quiero esconder, que tienen que ver con un montón de tensiones a nivel de inserciones, de ligamentos, tendones, de estructuras musculares que no son las grandes, pero nuestros músculos grandes tratan de compensar lo que nuestras estructuras internas están intentando hacer desde la postura del niño. Si yo puedo representar lo que le pasó a ese niño y liberar la idea de que ese niño está todavía con miedo, liberar esa parte de mí que se quedó congelada, automáticamente podrá abrirse mi postura de una forma natural y sin tensiones. Todo esto para tratar de explicar la relación un poquito más profunda que la habitual de estoy deprimido, luego mi sistema inmunológico se deprime, luego me enfermo. No, hay relaciones muy puntuales entre puntos específicos del cuerpo, emociones y eventos guardados, donde el cerebro registra qué es lo que pasó, pero el cuerpo registra cómo se sintió eso que pasó. Es eso donde podemos liberar. Bueno, regresando a lo propiamente transgeneracional, en mi experiencia de trabajo, cuando estamos tomando una memoria que no es propiamente nuestra, sino de nuestro sistema, de pronto alguno puede percibirlo como memorias simbólicas, arquetípicas, hasta de vidas pasadas, y está perfecto. Lo cierto es que hay una memoria, una idea guardada. Una forma es visualizarla, terapia regresiva, para mentalmente corregir la situación, compensarla, para que eso deje de afectarnos. Otra forma sería a través de chamanismo, un tipo de limpia que permita al inconsciente sentir que se libera de esa carga y permitir que el inconsciente haga el trabajo interno de desactivar la energía o la carga que está poniendo sobre diferentes partes del cuerpo o de nuestra forma de sentir. Otra forma sería la arteterapia. Estoy representando eso que es mi conflicto para que también pueda alcanzar una resolución o una integración, trascenderlo dentro de mí. Y hay formas de representar el conflicto que tienen que ver con la actuación. Permito que mi cuerpo actúe eso que está sintiendo o eso que está tomando como una carga, para a partir de ahí corregirlo, expresarlo y liberarlo. Como una especie de catarsis, pero no orientada a que la catarsis sana, sino que conectamos con la emoción para de ahí ver la forma de resolverlo a través de una reconciliación. Muchas veces esos eventos, tanto si son propios como si los he tomado del sistema familiar,
podemos representarlos a través de otras personas. Es decir, de pronto nosotros quedarnos como espectadores, nosotros pacientes, el consultante, y ver que un terapeuta o un grupo de personas pueda representar eso que le ocurrió a la persona y cómo lo sintió. Y ahí hay 1000 teorías sobre cómo puede ser que una persona sienta por otra, pero sucede. Y en mi caso yo he encontrado muchos eventos en el sistema de las personas donde de pronto voy mirando cómo se siente cada lugar del sistema y digo, mira, aquí hay un papá, pero no se siente como un papá. Y pregunto, y aparece otro papá diferente y digo, mira, aquí parece que tu papá biológico es otro. Cuando la persona pregunta, resulta que lo confirma. Así es. Mira, aquí parece que la abuela, no, hay un papá y una mamá que dicen que son sus verdaderos papás. Dicen, o sea, que se siente una sensación corporal al respecto. Y cuando preguntan, efectivamente, esa abuela fue regalada porque hubo un problema, una deuda, y esa abuela fue regalada a otra familia. O puedo ver que en cierto lugar, mira, aquí están mirando hacia un hijo, pero ese hijo dice que es otra mujer. Aquí parece que el abuelo tuvo una amante con la que concibieron un hijo y que ese hijo no solo no nació, sino que fue como asesinado. Y cuando preguntan, efectivamente sucedió tal cual eso. Igual con deudas, hay muchos eventos que a través de técnicas de percepción pueden ser encontrados que afectan a la persona. Y no solo eso, sino que al liberar esa memoria, al reconciliarla, automáticamente la persona cambia su forma de relacionarse y su dinámica. Es más, mamás que vienen con un tema de sus hijos, el hijo no está, representamos qué es lo que le pasó al hijo, cuál fue su susto, qué fue lo que le sucedió. Cuando la mamá llega a la casa, pareciera que el hijo hubiera estado en la sesión, su hijo es diferente, se comporta diferente, se vincula con la mamá de otra manera, desaparece el enojo. Hay una forma maravillosa de resolver las cosas a través de poner amor, de liberar cualquier juicio, de aceptar como sea que el cuerpo siente y ayudarlo a sentir de otra manera o a liberar esa carga que no le corresponde tomar. Entonces, dentro de las múltiples técnicas que hay para representar una memoria y liberarla, una memoria que viene del sistema familiar, en forma de una dinámica de relación, un patrón de cómo se relacionan mujeres, hombres, madres, hijos, padres, etc., o con el dinero, o con el trabajo, o con el éxito, cómo nos relacionamos con cada cosa de nuestra vida o cada situación. Lo que a mí me gusta, lo que yo he encontrado como algo vocacional, es lo que llamo representación espiritual. Dentro de lo transgeneracional, la representación espiritual es que yo trato de representar no las emociones que vinculan a las personas, sino qué carga energética estamos tomando de un lugar en el sistema. Por ejemplo, una persona puede estar muy enojada con su mamá y juzgándola y sintiéndose juzgada y muy apegada con papá, y no solo está tomando emocionalmente el rol de pareja emocional de papá, sino que cuando yo lo investigo resulta que faltó la mamá de su papá, está tomando el lugar de su abuela, de la mamá de su papá, desde ahí se preocupa por su papá y se convierte en la suegra de su mamá. De manera que hay esa relación tensa entre ellas y por mucho que trabajen emocionalmente la relación la mamá y la hija, nunca se resuelve porque inconscientemente sigue manejándose desde el lugar de la suegra. A veces cuando yo intento sacar a la persona de ese lugar de la suegra, de la abuela de la paciente, no se puede porque hay una interferencia, al representar a esa abuela hay algo que no permite la liberación, son sensaciones de confusión. Yo lo que hago es que busco la interferencia que pueda existir y entonces me encuentro con que hay una energía que está interfiriendo sobre la abuela y ahí es donde pregunto qué pasó, si hay algún tipo de deuda, de culpa, de vergüenza, de miedo, de agresión que está cargando ese lugar energéticamente para poder liberarlo y entonces sí resulta que de pronto esa abuela puede en la representación abrir los ojos, ver a su nieta, regresar a su lugar, tomar su lugar como abuela, regresar la nieta, mi consultante, a su lugar como hija de su papá y por lo tanto también como hija de su mamá. Y cuando la persona llega a su casa, automáticamente su reactividad emocional con la madre ha desaparecido o se ha aliviado en un 80% y su relación con su papá también pasa a ser equilibrada. Y no solo eso, sino que como ya no estoy haciendo de mamá de mi papá, que representa al papá a los hombres, la mamá a las mujeres, resulta que esta mujer en su relación con su marido también abandona ese lugar de sentirse responsable de él y de mandarle como una mamá
y toma un lugar de receptividad y de equilibrio en la relación con su pareja. Entonces, todo esto, al final, es un movimiento que tiene que ver con haber liberado una energía, una interferencia que tiene que ver con la abuela paterna. Cuando yo libero un lugar del sistema que nuestro consultante está tomando, automáticamente es como si la persona pasara de tener su vida con el ruido de la abuela encima, como si estuviera poseída parcialmente por la abuela, es una imagen, esa abuela se va, ese ruido desaparece y la persona puede expresar su propio ser con más autenticidad, con más libertad, con más plenitud. De igual manera, a veces me encuentro con que en niños pequeños ha habido cirugías donde en una cirugía de un niño pequeño, cuando yo pregunto, me sale que su alma, su ser, se representa como un niño asustado, fuera de su lugar, y cuando veo que está pasando en su lugar, me parece una energía diferente, la energía de una mujer grande que está preocupada por esa niña pequeña. Resulta que en el hospital, la energía, la información, el holograma, llámalo como quieras, de una muertita con ciertos síntomas, entró a formar parte de su campo energético, con la intención muchas veces de ayudar. Cuando esa persona puede tomar su lugar, cuando podemos ver permitirle a ese fragmento del ser que quedó congelado en un niño asustado en una cirugía, que pueda despertar de ese susto y regresar a su lugar, automáticamente la energía que entró puede salir de ese lugar, también liberarse, porque está atrapada en ese lugar sin darse cuenta. Y nos encontramos que si yo de pronto al representar esa mujer que entró con la niña en la cirugía, traía ciertos síntomas en el cuerpo. Resulta que coinciden con síntomas que ha tenido habitualmente mi consultante. Cuando se libera esa energía, mi consultante deja de tener los síntomas que estaba tomando de esa energía que no es suya, que vino para ayudarla en una cirugía de cuando era pequeña. Imagínense las posibilidades. No me importa cuáles sean las creencias espirituales de cada uno. Lo cierto es que por alguna razón nuestro ser a lo largo de la vida va resonando con cierta información que tomamos de otros lugares, de otras personas, y la tomamos como propia. Y como sea que se represente, cuando dejamos de sentir como propia, sino que la proyectamos afuera y la liberamos, esa información, automáticamente los síntomas mejoran o se curan por completo. Entonces, esta es la aportación que quería darles, como la posibilidad de liberar memorias que no son propias, sino que tomamos de nuestro sistema familiar, a veces de otros lugares, a veces incluso se manifiestan como de vidas pasadas, pero finalmente es liberar memorias que tomamos de un sistema para que se alivien también las emociones, las creencias y la forma en que esas emociones y creencias nos enferman a través de dinámicas de vida, estilos de vida, dinámicas de relación, o porque metafóricamente nuestro cuerpo reproduce o trata de reproducir, de imitar eso que sucedió dentro del sistema. Podemos encontrar referencias también en biodescodificación, en medicina germánica, en terapia neural, en metagenealogía, en psicomagia, hay Access Consciousness, método Yuen, hay muchísimos métodos cada vez más que van directamente al campo de información, al campo de las memorias, lo que los hindúes llaman samskaras, que son los residuos de la experiencia de la mente. Siempre se ha conocido esto, se trata de permitirnos conectar con esa información y conectar con la idea de que para que esa información se libere hay que ritualizarlo de alguna manera. Ritualizar el quedar en paz, en reconciliación, a través de asumir una verdad que no era conocida, a través de tomar una responsabilidad, de dar un perdón, de compensar una deuda, que permita que todos los elementos del sistema entren en paz y de esa manera nadie tenga que cargarlos. Esperando que el máster les aporte muchísimo, que los complete como profesionales y como personas y que nos ayude a todos a crecer.